Workshop: ¿Cómo publicar en revistas de alto impacto? Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a la doctora Jimena Garzón y al director de la Fundación Ecuador Crece Contigo, por el economista Erwin Ronquillo, por la cordial invitación. Para mí es un honor estar esta tarde compartiendo esta charla en un día tan conmemorativo como es la celebración del primer aniversario de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Me ha tocado este horario difícil porque creo que después de un refrigerio algunos podrían dormir, así que trataré de hacer esto algo un poco ameno. Quisiera primero empezar haciendo una informal encuesta. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado mi presentación sobre este tema? Si pudieran levantar la mano. Excelente. Bueno, quisiera hacer también un disclosure. Mis disculpas a los investigadores con experiencia, porque tal vez algunos de estos tópicos que voy a tocar les va a resultar muy básico. Bien, el tema de hoy es sobre estrategias de escritura y recomendaciones para publicar un artículo científico. Tal vez debería corregir este título y decir publicar un buen artículo científico. El tema de hoy va a tratar, primero voy a hacer una revisión muy somera del grupo de Lancet. Voy a hablar sobre recomendaciones generales para escribir un artículo científico y me voy a explayar en los puntos 3 y 4, que es la evaluación de un artículo desde la perspectiva de un editor y un ejercicio práctico que es cómo un editor evalúa un artículo original, para ponerles un ejemplo. Luego voy a hablar sobre el proceso de la publicación per se, que es qué pasos conlleva antes de que el artículo sea publicado. Y finalmente voy a hacer una mención sobre una convocatoria de artículos originales para la revista. Bien, empezaré hablando del grupo de Lancet. Como ustedes, seguramente la mayoría de ustedes conoce o ha escuchado o ha leído algún artículo publicado por la revista de Lancet, una revista que tiene una trayectoria de más de 200 años. Y conforme han avanzado las décadas, el crecimiento de las publicaciones y el número de investigadores ha conllevado que haya la necesidad de crear nuevas revistas y que sean también de una calidad similar o igual a la revista de Lancet, pero que cubran aspectos puntuales. Por ejemplo, tenemos el grupo de las revistas de especialidad, digamos la revista de Lancet de HIV, Psychiatry. Hay revistas nuevas también que recién se han lanzado este año, que son la revista de Lancet Obstetrics and Gynecology and Women's Health y la revista de Lancet Primary Care. También tenemos el grupo de revistas regionales, ¿no?, que es para dar cabida a las investigaciones que tengan relevancia a una determinada región en el mundo. Por ejemplo, tenemos la revista Southeast Asia, la revista Western Pacific, y también tenemos, por ejemplo, la revista en la cual soy editor senior, que es la revista de Lancet Regional Health Americas. Y hay un par de revistas también que cubren aspectos de clínicos, que están dentro del grupo de lo que se les llama The Lancet Discovery Science, que son eBiomedicine y también eClinical Medicine. La revista eBiomedicine es la única que publica artículos de ciencias básicas y también de estudios preclínicos, además de estudios clínicos. Bien, acá es la portada del número actual de la revista de Lancet Regional Health Americas. Es una revista de acceso abierto y está indexada en las principales bases de datos, entre ellas PubMed y Scopus, y otras bases de datos internacionales importantes. Acerca de nuestra revista, ¿cuáles son los objetivos de nuestra publicación? Es mejorar los indicadores de salud
promover la investigación que tenga impacto para las Américas, ¿no? Norteamérica, América del Centro, el Caribe y Sudamérica. Y el alcance es, cubrimos todas las disciplinas médicas en la parte clínica, también de salud pública, incluyendo artículos de epidemiología y también políticas sanitarias. ¿Qué publicamos? Los tipos de artículos son artículos originales, de revisión, artículos, puntos de vista, editoriales, comentarios, correspondencias y también noticias. Ahora, solamente para hacerles una mención que no publicamos cartas de investigación. Bien, ahora voy a desarrollar el tema por lo que les ha convocado seguramente, recomendaciones para escribir un artículo científico. Voy a empezar a hablar sobre aspectos generales para, digamos, entrar en calor. El proceso de la investigación científica. Quisiera mencionar acá primero este slide porque me parece que es importante poner las pautas. Voy a soltarle por ahí unas 3 perlas, una de ellas en este slide, y que creo que van a ser el mensaje principal y que quiero que se los lleven a casa. Tengo muchos slides por compartir, pero tal vez si se recuerdan estos 3 puntos, yo creo que me voy más que satisfecho. Un artículo publicado es lo que todos queremos, pero para ello tenemos que convencer a los editores y a los revisores. Pero para convencer a ellos, ¿qué se necesita? Un escrito sólido, un manuscrito sólido. Pero el manuscrito sólido no estoy hablando de literatura, ¿no? Un manuscrito puede ser muy bien escrito, pero si no tiene un fundamento científico, no va a tener prioridad de ser publicado en una revista importante. Entonces, para escribir un manuscrito sólido, ¿qué necesitamos? Una investigación sólida. Pero para hacer una investigación sólida, no basta con tener los conocimientos, las herramientas. Se necesita una planificación, un protocolo de investigación en el caso ideal. Entonces, vean acá que el proceso de investigación, ya lo han mencionado anteriormente, no termina en un artículo publicado, pero para llegar a un artículo publicado se necesitan etapas esenciales, y una de ellas, la primera, es la planificación. Independientemente del tipo de estudio, ya les mencionó la doctora Garzón, de los tipos de diseño de estudio observacionales, ¿no? Analíticos, etcétera, descriptivos, pero para ello, inclusive ese tipo de artículos requiere una planificación. Y eso les digo, los comparto como una experiencia no solo como editor, sino también como investigador. Cuando tengan un protocolo planificado, un estudio, un diseño planificado, les va a ser mucho más fácil, créanme. Mucho más fácil hacer la investigación y mucho más transparente también. Bien, acá van las recomendaciones generales. Enviar una versión impecable del manuscrito. Sí, exactamente, ya sé lo que están pensando. Los errores ortográficos son inevitables, pero cuando estos se acumulan, ya da una mala impresión cuando uno envía un artículo. Fíjense que lo que les voy a describir durante todo esta hora, digamos, que tengo, son puntos que de repente parecen obvios, pero que en mi experiencia y con la experiencia de mis colegas editores, lo vemos todos los días. Es decir, tal vez sea la presión por publicar y por las necesidades que tengan de buscar financiamiento, pero hay puntos en donde los autores se olvidan y eso da una mala impresión. Y recuerden, cuando recibimos un artículo científico, quiere decir que ustedes, los investigadores, están compitiendo entre ustedes por publicar un artículo. Y nosotros, lamentablemente, solo tenemos de 5 a 10 minutos para evaluar un artículo de investigación. Un manuscrito que nos llega, nos llegan 10, 15 al día. Entonces, tenemos que ser rápidos y tenemos que ver los puntos claves de un manuscrito. Y les voy a soltar la otra perla, ¿no? Entonces, grábense bien que cada detalle cuenta de lo que les voy a comentar. Ahí está la segunda perla. Escribir un excelente resumen. Y no me voy a cansar de repetir que este es un detalle sumamente importante.
tan importante como es el manuscrito en sí, el texto completo del manuscrito. ¿Por qué? Cuando recibimos un artículo, como les mencionaba, tenemos poco tiempo para evaluarlo. Entonces lo que vemos primero es el título y el resumen. Si el resumen no logra captar nuestra atención, entonces están perdiendo ustedes una oportunidad grande de que el manuscrito podría ser aceptado o enviado para revisión por pares, ¿no? El resumen es el CV, el resumen del estudio. Imagínense que ustedes van a su primera entrevista de trabajo en sandalias. Al menos que de repente sea Bill Gates, entonces lo pasamos por alto, ¿no? Porque, por su capacidad intelectual. Pero es igual, un manuscrito sin presentación, con desgano, no capta la atención de los editores y menos de los potenciales revisores. Porque cuando enviamos un manuscrito a revisión por pares, lo único que van a poder leer los revisores es el título y el resumen, nada más. Es decir, si su trabajo es brillante, pero no logran captar la atención o dar un buen mensaje en el resumen, simplemente el revisor va a decir, o estoy ocupado o simplemente no responde. Entonces viene acá los emails que recibimos de los autores y después de 2 meses, 3 meses nos dicen, señor editor, estamos preocupados porque no tenemos noticias de nuestro artículo. De repente los autores piensan que nos hemos olvidado de sus artículos. No, el problema es que no encontramos revisores. ¿Por qué? Porque el resumen no ha sido impactante. Así es que pónganle esmero en el resumen. Y les voy a compartir por ahí otros tips en más detalle sobre el resumen. Y acuérdense, la carta de presentación no será leída por los potenciales revisores. Acuérdense, es solo para los editores. Muchos autores experimentados, incluyendo, se esmeran en hacer una excelente carta de presentación. Y nos convencen, sí. A los editores este trabajo vale la pena. Lo enviamos y ¿qué pasa? El resumen es más o menos. Entonces los revisores no van a aceptar revisarlo. Entonces va a haber una demora ahí en el proceso de revisión. Usar el mejor método posible para el estudio, de acuerdo al diseño de estudio, ¿no? Cuando hablo de método, me estoy refiriendo tanto al diseño del estudio como también a la parte estadística, por ejemplo, dependiendo del tipo de estudio. Recuerden, método inadecuado conlleva un estudio no convincente, que a su vez conlleva a resultados probablemente inválidos o sesgados. Hacer buen uso del idioma y el lenguaje científico. Ya le voy a poner un ejemplo más adelante. No ignorar las guías para los autores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su estilo. Ahora no estoy hablando del tamaño de letra, de que si usan Arial 10 o 12. No, voy a aspectos mucho más relevantes, ¿no? Y que voy a mencionarlos también a continuación. Uso del lenguaje científico, por ejemplo. Publicación en español. Tremendo cambio, busca. Eso no es un lenguaje apropiado en literatura científica, ¿no? Usen, por ejemplo, cambio sustancial. O a huge impact, ¿no? Usen más bien a substantial impact, ¿no? Entonces, vean que cada detalle cuenta, ¿no? Recuerden, nuevamente les repito, están compitiendo con otros artículos. Entonces, el que tiene, digamos, mayor puntaje, entre comillas, va a ser seleccionado y va a ser enviado a revisión por pares. Guía para los autores. Eso es importante. Como les digo, cada revista tiene sus guías específicas. En el grupo de Lancet mantenemos unas guías estándar para todos los tipos de revistas que tenemos del grupo de Lancet, que hace un poco más fácil para si es que desean hacer la transferencia, si es que no han tenido suerte, por ejemplo, de que la revista de Lancet acepten o envíen su artículo a una revisión por pares, entonces viene la cascada, como la llamamos nosotros, de unas revistas un poco más especializadas. Entonces hay que seguir los
las guías para los autores. Y esas guías, algunas son bastante importantes. Por ejemplo, para mencionarles solamente sobre el resumen. El resumen en el grupo de Lancet se espera que los resúmenes tengan por lo menos unos de 200 a 250 palabras y un resumen estructurado, ¿no? Esto varía obviamente con el tipo de revista, pero y tiene sus partes, ¿no? Tiene sus partes, como lo voy a mencionar también más adelante. ¿Y qué pasa? A veces recibimos un manuscrito que tiene solamente un resumen de 100 palabras, entonces no podemos evaluar bien ese tipo de manuscritos. Y recuerden, tenemos poco tiempo para evaluarlo, entonces cada detalle cuenta. Continuamos con la guía para los autores. Hay aspectos que son científicamente importantes, ¿no? Por ejemplo, figuras. Los protocolos son los llamados checklists, ¿no? Que son muy importantes, no solo para escribir, para redactar el manuscrito, sino también para ejecutar el estudio, para planificar el estudio. Les va a ayudar, créanme, son checklists que han sido publicados en artículos de investigación y por lo tanto también han sido evaluados por expertos y ayudan realmente a que cada tipo de estudio, porque hay un checklist para cada tipo de estudio, tenga los criterios mínimos de rigurosidad científica. El panel de contexto e investigación también es importante, como lo voy a mencionar. Un ejemplo acá de las figuras. No esperen a decir, cuando mi artículo sea publicado, ahí les envío una figura de calidad. No. Y muchas veces recibimos ese tipo de manuscritos en donde la figura es incomprensible. Entonces, si es incomprensible para los editores, también lo será para los editores, para los revisores, ¿no? Guía para los autores, nuevamente, el contexto de investigación. Esto es una particularidad que tiene la revista del grupo de Lancet. Nos ayudan a los editores y también a los revisores a que comprendamos la importancia del artículo. Primero, que es la evidencia antes de realizar el estudio, ¿no? ¿Qué ya se sabe para determinar si hay originalidad? 2, el valor añadido al estudio para determinar cuál es el mensaje principal, los resultados principales de la investigación. Y tercero, el impacto. ¿Cuáles son las implicancias del estudio? Y eso es muy importante, ¿no? Como todos seguramente están en el campo de la salud pública y ya se ha venido repitiendo en este workshop la importancia de transmitir el mensaje. No termina en la publicación, sino va más allá, ¿no? Entonces, es el impacto que va a tener, el potencial impacto que va a tener los hallazgos del estudio. La relevancia en salud pública, por ejemplo. Bien, acá esto es un slide que le agregué el día de hoy, porque me pareció que es importante mencionarlo. Página del título. Ustedes dirán, pero eso no tiene mayor sentido, no es algo científico, no va a acreditar la rigurosidad científica del artículo. El detalle es que, les vuelvo a repetir, los revisores y los editores lo primero que leen es el título y el resumen. Entonces el título tiene que ser convincente, que tenga impacto, pero que tenga también transparencia y que realmente refleje lo que se ha hecho en el estudio. Un ejemplo así breve. Prevalencia de anemia en Estados Unidos. Y el trabajo se realizó solamente en un condado de Los Ángeles, de California. No es prevalencia de anemia en todo Estados Unidos, solamente es en el condado, digamos, de Los Ángeles, en California. Entonces, póngale la etiqueta que corresponde, no lo agranden. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque al final vamos a revisar el título, vamos a revisar el resumen y por ahí unas ojeadas del texto completo. Y nos vamos a dar con la sorpresa cuando vemos que la intención del
de cambiar el título, de inflarlo, es no solo el título, sino otras partes. Ya vamos encontrando que los autores están tratando de inflar la relevancia del artículo. Tarde o temprano lo vamos a encontrar. Así es que sean transparentes en ese sentido. Y les va a ayudar mucho, nos va a ayudar también a entender, a comprender el impacto del estudio en los resultados. Lista completa de autores. Dirán, ¿pero para qué? De repente ya cuando los publico menciono, no, es importante también. ¿Por qué? Y vemos, algunos artículos son enviados y solo contiene un nombre, un autor, y al final son 10, 15 autores. ¿Y cuál es el problema? Uno es el registro en el portal de envío. Cuando le enviamos a revisión por pares y nos envían los comentarios y lo volvemos a enviar al autor de correspondencia, no sabemos si todos esos comentarios van a ser distribuidos con los autores. ¿Quién sabe si de repente en la revisión 2 o revisión 3 recién van a compartirlo? La idea es que si es una autoría colectiva, que todos sean partícipes desde el inicio, ¿no? Entonces, transparencia igual. El otro detalle, la afiliación de los autores para evitar conflictos de interés. Imagínense, nos pasa también, revisamos manuscritos, nos llegan y no sabemos de dónde viene. Entonces, o a veces nos pone simplemente el país, ¿ya? Digamos Perú, ¿no? Entonces, enviamos la idea de la revisión por pares en el grupo de Lancet es de que tengamos expertos, no solo en el tópico, sino también que haya diversidad regional y que haya también expertos que estén familiarizados con la región para que entiendan mejor el tema, ¿no? Entonces, imagínense que los autores, mi alma mater, San Marcos, los autores son de San Marcos, no lo sé, y envío a un experto de San Marcos, y justo era el vecino, el colega de la oficina del autor, pero no sabía porque no lo han puesto ahí, la afiliación del autor. Entonces, para evitar esos malos entendidos, porque al final seguramente el revisor de buena fe nos va a decir, lo siento, no puedo revisarlo porque tengo conflicto de interés, es mi vecino, ¿no? O es mi amigo. Entonces, eso también es muy importante. Autor para correspondencias. También vemos que ahí muchas veces se cambian los nombres, que figura ahí en el autor para correspondencias, un nombre, el autor X. Resulta que el email a donde enviamos cualquier comunicación es el email del autor Y. Y cuando nos contactan para alguna queja o algún comentario o alguna pregunta, es el autor Z. Entonces, no se supone que el autor de correspondencia debe ser uno, el que justamente se encargue de todas esas funciones. Entonces, tiene que haber transparencia también. Y el número de palabras, el resumen y del texto completo. Como les decía, el ejemplo del resumen de 100 palabras o de 250 palabras, el texto completo. A veces nos envían artículos, generalmente los artículos originales recomendamos no mayor de 4.500 palabras y nos envían artículos de 10.000 palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno, los revisores también se van a cansar o van a decir, el artículo es muy extenso. Entonces, se van a amargar. Créame, es la reacción natural de los expertos. Cuanto más expertos, más investigadores top a nivel internacional, van a tener menos tiempo para evaluar sus artículos. Entonces van a decir, les van a encontrar ahora la quinta pata al gato, como se dicen. Entonces, ayuden a los editores, a los revisores, a que el proceso de revisión sea más fácil. Ahora, acá sí me voy a extender un poco más, ¿no? Evaluación de un artículo desde la perspectiva de un editor. ¿Qué es lo que ve un artículo? Esto les voy a compartir mi experiencia. Varía de acuerdo a cada persona, cada editor es diferente. Tiene su propio estilo de revisar un artículo.
lo voy a convertir en el mío, ¿no? ¿Qué es lo que veo primero? Si hay plagio. ¿Sí? Yo soy bastante franco. Es lo primero que veo. Después del título, ni siquiera el resumen. Veo si hay plagio. Felizmente contamos con software que nos ayudan a detectar si hay copia y pega de otros párrafos de otros autores, ¿no? Y eso sí es grave, ¿no? Entonces, si pasan esa prueba, contento, con gusto, sigo revisando. Tema, ¿no? Tema es importante, obviamente. La originalidad. El tema tiene que adecuarse al scope, al alcance de la revista, ¿no? Ya voy a también explicar con más detalle eso. Originalidad, que es importante, ¿no? No queremos el mismo artículo que ya ha sido publicado la semana pasada, que se vuelva a publicar, porque ya no tiene sentido. Tiene que contribuir a algo nuevo. Claridad y enfoque del objetivo. Aquí está la otra perla. La doctora Garzón fue muy enfática en esto y yo también lo voy a hacer. Esencial para un estudio original, el objetivo. El objetivo que tiene que ser claro y tiene que estar enfocado en algo. Es fundamental. ¿Por qué? Uno, porque a los investigadores le va a ayudar a desarrollar su investigación. A los editores nos va a ayudar a entender el artículo. Porque si no sabemos cuál es el objetivo del artículo, no podemos, les voy a decir, no vamos a poder evaluarlo. ¿Por qué? Porque si no hay objetivo, no sabemos qué es lo que está buscando. No sabemos si el tipo de diseño del estudio es el adecuado. No sabemos si la metodología estadística es la adecuada. No sabemos, es más, el impacto probablemente del estudio. Y transparencia. Vuelvo nuevamente a recargarles la transparencia. Y ya les voy a comentar sobre eso más adelante también. Entonces, grábense bien. Claridad y enfoque del objetivo es fundamental. Impacto. Esto obviamente varía de revista en revista. Si ustedes desean o aspiran a publicar un artículo en la revista de Lancet, obviamente los editores de la revista de Lancet van a buscar un impacto global, mundial. Los editores de la revista de Lancet Regional Health Americas vamos a buscar impacto regional. O al menos puede ser un estudio de repente local, solo en Quito, pero que tiene que tener impacto a nivel de Quito, ¿no? Entonces, eso, y que sea de la región. Entonces, eso va a depender de la revista, es un poco subjetivo en algún término, pero es importante y que tenga relevancia clínica o de salud pública, obviamente, porque son los temas que cubre, que abarcan este tipo de revistas, con excepción y Biomedicine, como les decía, ¿no? Que es en la parte de ciencias básicas también. El tema, supongamos, yo realizo un estudio brillante sobre alteraciones del calcio intracelular en ratones que viven en la altura y le intento publicarlo en The Lancet. No va, ¿no? ¿Por qué? Porque la revista The Lancet no publica artículos de ciencias básicas. Entonces, una alternativa es eBiomedicine. Hay tantas revistas, pueden publicar. Un paréntesis, esta charla no es solamente para que ustedes tengan oportunidad de incrementar las posibilidades de publicar en una revista del grupo de Lancet, sino en general. Seguramente, ojalá les sirva para publicar en alguna revista seria, ¿no? Que hay tantas. Originalidad, ¿no? Imagínense el objetivo de un estudio ficticio. El objetivo de este estudio es determinar los factores de riesgo de diabetes. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema o detalle con este objetivo? Sí, la población, ya sabemos, algún general, ¿no? Sí. Si busco así, esto ha sido hace una semana, creo, lo busqué nuevamente para actualizar mi slide.
4.900 artículos en PubMed. Entonces, vale la pena publicar otro artículo más, 4.901, sobre lo mismo, y ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este objetivo es factores de riesgo de diabetes en Quito, Ecuador? Fíjense, me sorprendió porque solo encontré así, bueno, una búsqueda bastante rápida, solo 5 artículos. Seguramente hay un poco más, pero comparado con 4.900, entonces ya hay más interés, ¿no? Porque de repente, eso indica que falta investigación, inclusive de factores de riesgo de diabetes en Quito. Probablemente hay otros factores que la gente que ha estudiado este campo en Nueva York o en Ámsterdam, en Lima, es diferente. Entonces, de repente vale la pena estudiarlo esto en Quito. Claridad y enfoque en el objetivo, lo que les decía, ¿no? Es fundamental. Imagínense, ejemplo 1, determinar los efectos del consumo de arroz en diabetes. ¿Alguien me puede decir qué pasa con este objetivo? ¿Cuál es el problema con este objetivo? No es muy claro, ¿no? ¿Sí? ¿Efectos a qué nivel? ¿Qué tipo de diabetes? ¿Qué tipo de arroz? Es algo muy general. Todo depende. Por ejemplo, en el Ecuador, el consumo de la población, la mayor parte es arroz. Entonces, todo depende a qué se quiere enfocar. También, así es. Ejemplo 2. Determinar el efecto del consumo de arroz integral en la resistencia a la insulina en individuos con diabetes tipo 1. Es algo bastante específico, ¿no? Entonces, como bien dice el doctor, sí, es cierto, cuando uno está familiarizado con el contexto de la investigación, de repente es fácil entenderlo. Nosotros recibimos artículos de todas partes de las Américas, de todos los campos. Yo, bueno, he hecho mis investigaciones en obesidad y diabetes, también en ciencias básicas, en calcio intracelular y medicina de altura, nada más. Y salud pública, obviamente en la parte, ¿no?, de epidemiología relacionada a obesidad y diabetes. Si me llega un artículo sobre oncología, el último tratamiento en cáncer cervical, el contexto, cuanto más específico sea el objetivo, me va a ayudar a entender. Recuerden, el editor, si no entiende el artículo, no lo envía para revisión por pares, ¿no? Y lo mismo con el potencial revisor. Si no entiende de qué se trata el resumen, no va a aceptar revisarlo. Impacto del estudio. Supongamos, tenemos un metaanálisis de 50 artículos en Latinoamérica, pero ¿cuál es el problema? Que es sobre la preferencia de color de ropa de cirugía. ¿Es relevante? No. Tal vez para los que son los costureros, ¿no?, o los que venden telas. Entonces, el otro estudio sí es relevante, cuando obviamente es enviado a la revista adecuada. Otros aspectos que evalúan un artículo. Es científicamente fundamentado, le damos nosotros, a pesar de que tenemos solamente 5 a 10 minutos, sobre todo para los estudios observacionales, estudios clínicos aleatorios, requieren un poco más de tiempo. Si no encontramos esto científicamente fundamentado, entonces tampoco le damos consideración para una posible revisión por pares. Se tomaron en cuenta las recomendaciones críticas de la revista. Como les decía, la información de contexto de la investigación es importante, nos ayuda a entender la importancia del artículo, nos ayuda a entender el posible impacto del artículo. Ética, ¿no?, en estudios, por ejemplo, clínicos. Fue aprobado, es importante, ¿no? Hubo consentimiento informado, el ensayo clínico controlado fue registrado antes del inicio del estudio. Eso también lo voy a explicar en otro slide. Solamente hay aspectos importantes que hay que tener en cuenta para ese tipo de estudios. ¿El estudio es completo o es una publicación salami? No sé si algunos están familiarizados con este tema o esta palabra, ¿no?
Resulta, un ejemplo, un grupo de investigación estudia a una población, digamos, mil participantes, y van a ver el efecto de una droga X, de un fármaco X, en la mortalidad cardiovascular. Entonces, ven que el primer estudio publicado es sobre mortalidad cardiovascular. El segundo estudio, en la misma población, ahora ven colesterolemia, glucosa, análisis de función renal. Todo debió estar en un artículo robusto. Entonces, los autores, tal vez nuevamente por la presión de publicar, fragmentan un estudio que debería ser robusto y publicado como un artículo sólido, lo desmenuzan y van publicando por partes unos parámetros, en otro artículo otros parámetros. Al final todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo es relevante al tema, que es mortalidad cardiovascular. Diseño de investigación apropiado. Eso ya lo han comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿es la droga X efectiva para aliviar la migraña? ¿Debería ser un estudio de casos y controles o un ensayo controlado aleatorizado? ¿Quién da más? ¿Qué tipo de estudio debería usarse? Un estudio controlado, ¿no? Claro. Ahora, obviamente hay limitaciones dependiendo del contexto, dependiendo de la parte ética. Mencionaron ahí que la lactancia materna no se puede hacer un estudio de ensayo controlado porque a uno no se le puede decir, no le dé lactar, sería un pecado, ¿no? Entonces, hay ciertas consideraciones, pero cuando es factible, no hay excusa. Metodología adecuada. Ejemplo 1. Quiero hacer una investigación para publicar una nueva puntuación de riesgo para predecir hipertensión. ¿Qué pasa? Si el estudio no es validado, no le damos consideración. Es un criterio bastante importante para este tipo de investigación. Validación sí, entonces sí. Si el estudio tiene potencial, ha usado una metodología importante, entonces lo enviamos a revisión por pares. Ejemplo 2. Tenemos ahí la comparación de dos fármacos en la expresión de genes. Y vemos que ahí evalúa los autores 3 genes, es un caso hipotético, y encuentra que en el gen 2 el fármaco C es más efectivo que el fármaco A en incrementar la expresión del gen 2. ¿Qué pasa? Que si no hubo corrección para múltiples pruebas T, entonces hay una deficiencia metodológica, estadística. Entonces, estos detalles, como les estoy comentando, lo vemos en 5 o 10 minutos, lo vemos, porque ya tenemos práctica. Entonces, no necesitamos verlo, no necesitamos leer todo el artículo completo. Vemos los puntos claves y por eso les estoy compartiendo, ¿no? Para que sepan ustedes en qué es lo que no deben fallar. En cambio, si hubo corrección para múltiples pruebas T, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Bonferroni, entonces sí se realizó un buen análisis estadístico. Se siguieron las recomendaciones de la revista. Selección de participantes. Esto, como les digo, esta es una copia del famoso checklist de Stroop, que es son parámetros, líneas, unas pautas para ejecutar artículos observacionales. Y es muy importante, ayuda, porque a veces los autores nos olvidamos, porque yo también soy autor, nos olvidamos de ciertos parámetros, ciertas pautas que deberían estar incluidas en los artículos. Una de ellas, selección de participantes. Un flujograma ayuda bastante a entender cómo ha sido el criterio de selección de los participantes. Les hago un comentario. Los estadísticos ponen bastante énfasis en esto, los epidemiólogos igual. Los clínicos de repente, algunos experimentados sí, otros de repente lo dejan pasar, más se emocionan con si el fármaco A tiene un efecto, ¿no? Porque eso va a ser importante para la parte de utilidad clínica. Pero yendo más allá, la parte metodológica es bastante importante.
cómo se determinó, cómo se seleccionó la población estudiada. Se excluyeron observaciones con datos faltantes, porque eso es bastante típico en estudios observacionales, ¿no? Las bases de datos no son perfectas. Hay variables que tienen ausencia o hay participantes que no tienen todos los datos. Entonces, no es simplemente la fórmula mágica decir, elimino a los que no tienen información completa y ya, empiezo a hacer el análisis. Eso es incorrecto. Tiene que haber una metodología. No tengo tiempo para compartirles ya más sobre este detalle, ¿no? Hay métodos, imputación múltiple, etcétera, un montón de tipos de procedimientos estadísticos que se utilizan para determinar este tipo de circunstancias, cómo afrontarlas. Descripción de los participantes, también ya lo mencionaron, es importante, la doctora Garzón lo mencionó, ¿no? Que el revisor, el editor tiene que saber qué se está estudiando, qué grupo es. De repente nos ha pasado, ¿no? Me llega, no con mucha frecuencia felizmente, pero hay manuscritos en donde vemos el resumen, estudio, evaluación de la enfermedad cardiovascular, ¿no? O de diabetes en la población de Jamaica. Y leemos el artículo y no sabemos si es población adulta y si por ahí que encontramos así utilizando ciertos artificios, si es población adulta, no sabemos si es población adulta joven o de repente son pacientes seniles. No se encuentra esa información. Es importante porque la interpretación de los resultados va acorde con el tipo de población. Por aquí unas pautas sobre algo que está ya en práctica, el uso de inteligencia artificial, ¿no? El consenso actual, no solo dentro del grupo de Lancet, sino también a nivel del Comité Internacional de Editores Médicos, es que la inteligencia artificial solo se debe usar para mejorar el lenguaje del artículo y la gramática, nada más. Y ahora es mandatorio que se declare el uso de esta herramienta. Límite de palabras también, como les mencionaba, ¿no? A veces tenemos artículos, comentarios que publicamos. Generalmente este tipo de comentarios vemos que los puntos de vista en particular, esperamos que no sean más de 2.500 palabras, pero a veces nos llegan artículos enviados como puntos de vista con 1.000 palabras nada más. Entonces, ¿qué denota? O uno, el autor no es experto y no puede comentar mucho o discutir mucho de eso, porque de repente no es su tema, o no ha leído las pautas. Entonces, también van puntos que van sumando. Recuerden, están compitiendo con otros artículos. Diseño, investigación y metodología apropiada. Ya hablamos de eso y aquí está. Un ejemplo, si bien es cierto, el seminario ha sido básicamente sobre estudios observacionales, pero quisiera compartirles algunas pautas sobre este tipo de estudio en particular. Fíjense, estudios controlados o estudios aleatorizados tiene que tener un estudio con preregistro. Eso es mandatorio. Si no lo tiene, no se acepta el artículo, no se envía a revisión por pares. Así de simple. Protocolo adjunto, otro criterio bastante importante, es mandatorio. Estos dos aspectos son mandatorios. Objetivos claros y específicos, que ya les mencioné, la importancia, selección de participantes, resultados primarios y secundarios. Aquí aún quiero expandirme en esto. ¿Qué pasa? Que es común que los autores, bueno, relativamente común, que los autores de un estudio hayan adjuntado el protocolo o han registrado el estudio, digamos, con unos años de antelación, todo bien, y mencionaron que el objetivo primario era, el objetivo era determinar el efecto de la droga X en mortalidad cardiovascular.
el objetivo secundario o resultado secundario era el efecto de esta droga X en colesterolemia y en glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Hacen el estudio y encontraron que el efecto esperado de la droga X en reducir la mortalidad cardiovascular no se observó, pero sí encontraron una mejoría en la colesterolemia. Entonces, en el estudio, cuando escriben el manuscrito, ¿qué ponen? Objetivo primario, colesterolemia. Entonces, las conclusiones son basadas en colesterolemia, que la droga X mejoró significativamente la colesterolemia en estos pacientes o en estos participantes. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el estudio fue planificado. Hubo un preregistro, el protocolo adjunto y el diseño inicial era de que el objetivo primario o el resultado primario era mortalidad cardiovascular, no era colesterolemia, no era glucosa. Entonces, eso es importante. Y igual, los autores o los revisores, los editores o los revisores lo vamos a notar, lo vamos a identificar. Tamaño de muestra adecuado, eso también es muy importante en este tipo de estudios. Investigación de acuerdo al protocolo, ¿no? Hay a veces modificaciones que son justificadas. El problema es cuando no lo justifican. Nuevamente, la palabra transparencia. Siempre sean transparentes con algunas modificaciones en el protocolo, pues es importante para que puedan entender el fundamento de la modificación del protocolo y también para que haya transparencia. Análisis post-hoc es accesorio. Igual, ¿se acuerda? Nuevamente, el ejemplo de la droga X en el efecto de la mortalidad cardiovascular, colesterolemia y glucosa. Resulta que esos tres objetivos estaban en el protocolo. Y en el manuscrito nos llega que el efecto de la droga X también es en la función renal. Bueno, eso no estaba en el protocolo. Entonces, eso es un análisis post-hoc. Entonces, tienen que ser transparentes, porque al final, tarde o temprano, los editores o los revisores vamos a encontrar esos detalles. Revisión sistemática y metaanálisis. Ya vieron en la presentación anterior la importancia o el nivel de jerarquía de evidencia, ¿no? Por lo tanto, la revisión sistemática y metaanálisis requiere también bastante rigurosidad. El estudio tiene que tener un preregistro. Esto no es el consenso a nivel del Comité Internacional de Editores, pero nosotros en la revista del grupo de Lancet le damos bastante importancia a esto. ¿Por qué? Porque estamos frente a artículos que supuestamente es considerado el nivel de evidencia más alta. Entonces tenemos que tener rigurosidad también al evaluarlo. Objetivos claros y específicos, justificación del estudio. Veo a veces es tentativo hacer estudios, metaanálisis de prevalencias. La pregunta es si es justificable. ¿Por qué? Porque el diseño o el objetivo de una revisión sistemática y metaanálisis es buscar o tener la respuesta a una pregunta que es todavía que no tiene respuesta o es controvertida. Entonces, tiene que manifestarse eso en el resumen o en el artículo completo. ¿Cuál es la justificación del estudio? Intervención, grupo control, resultados predefinidos, extracción de datos, el sesgo es bastante importante y la heterogeneidad de los estudios analizados, ¿no? Porque no es lo mismo que un estudio que fue diseñado con rigurosidad tenga unas estimaciones y estas se combinen con un estudio de baja calidad o que no tuvo rigor científico y todos los datos se pongan en el mismo saco, ¿no? Hay que hacer ese tipo de análisis más exhaustivo para determinar si realmente las conclusiones de este metaanálisis es justificado o qué tanta nivel de evidencia alta existe.
Y estrategia para síntesis de datos también. Es parte del protocolo que por lo menos 2 investigadores tienen que hacer la revisión y la síntesis de datos. Bien, ahora voy a pasar a un ejercicio práctico evaluando, voy a citar un ejemplo y vamos a desmenuzarlo, cómo es que analizamos esos artículos. Primero quisiera empezar hablando sobre un ejemplo hipotético de un manuscrito subóptimo, ¿no? Vemos acá, introducción tiene 5 páginas. Si los autores no tienen esa poder de síntesis de plasmar la evidencia que se tiene actualmente del tema, justificar el por qué se hizo el artículo y mencionar el resumen en 1 o 2 páginas, hay un problema ahí. Entonces ya desde ya les digo que los editores cuando ven este tipo de artículos también ya es una señal de que algo anda de repente mal. Consejo, no traten de impresionar a los editores de que saben mucho y por eso han escrito 10 páginas de introducción. Ese no es el propósito de una introducción. Además, nos va a ayudar también y a los revisores a tener una lectura rápida, ágil del artículo al evaluarlo. Métodos, solo medio página. Lo opuesto, ¿no? Lo que se debería esperar más bien es un detalle exhaustivo de la metodología que se ha usado, ¿no? Para ver la rigurosidad científica. En este caso, por ejemplo, el objetivo era determinar el rol de la hepatitis B, del virus de hepatitis B como agente causal de cáncer gástrico. La metodología es bastante escueta, estudio observacional, pruebas de test student y se comparó prevalencia. Los hallazgos, que la prevalencia de hepatitis B es alta en individuos con cáncer gástrico. Y las conclusiones, el estudio demuestra que la hepatitis B puede ser un agente causal en el cáncer gástrico. Totalmente erróneo. La otra cara de la moneda, veamos ahora sí, analizar un artículo real que ha sido publicado y vamos a desmenuzarlo. Evaluando un artículo. Desde el título ya sabemos, tenemos una noción de qué se trata. Hepatitis C, pruebas de ARN, el tratamiento, el servicio de consumo en personas que viven en Canadá, en Toronto, Canadá, es un estudio observacional. ¿Ven? Tenemos el tema del estudio, tenemos el contexto del estudio, tenemos el diseño del estudio. Evaluando un artículo, ahora la parte de contexto en investigación. La evidencia antes del estudio, ¿no? Vemos ahí que los autores ponen ahí las bases de datos que se usaron para hacer la búsqueda. No estamos pidiendo una revisión sistemática, ojo. Es simplemente una revisión exhaustiva de la literatura para ver que haya originalidad, para que no estén inventando la rueda. Valor añadido al estudio. El estudio muestra que las pruebas de hepatitis C y el tratamiento supervisado es posible. Eso es uno de los objetivos del artículo. Y las implicancias, ¿no? que este tratamiento puede llegar a la población que están susceptibles a la hepatitis C y puede facilitar el diagnóstico, ¿no? a nivel poblacional, ¿no? Vean que en un párrafo o en cada sección ven los detalles importantes que nos facilita a la comprensión del artículo. Búsqueda de literatura, contribución al conocimiento, impacto clínico en salud pública. El resumen. Esto, como les digo, es el CV y es bastante importante. Póngale esmero cuando preparen su resumen. Justificación del estudio, ¿no? Que tenga, que específicamente se escriba ahí los objetivos del estudio. Créanme, hay artículos que no llevan el objetivo del estudio en el resumen. Tenemos que tratar de buscar, y tampoco está en la parte final de la introducción,
está en alguna parte dentro de la introducción. Recuerden, tenemos poco tiempo para evaluarlo. Entonces, a veces, solamente por ese detalle que no podemos entender o encontrar cuál es el objetivo del estudio, tenemos 9 artículos más que revisarlo. Entonces, si no entendemos el artículo, pasamos al siguiente. Diseño del estudio. Está ahí, de una forma breve. Por eso se resumen. No necesitan explayarse mucho. Detalles de la metodología, lo más importante. Resultados más importantes del estudio. Conclusiones y el impacto, ¿no? O sea, es un resumen que tiene todas las partes que un editor, que un revisor con experiencia espera del estudio. La introducción, como les mencionaba, no necesita ser larga. Imagínense, New England, la revista New England, si han leído varios artículos, ven que su introducción es bastante escueta, corta. No necesita 5 páginas de introducción para mostrar la importancia del estudio, para justificar el estudio o para mencionar los objetivos del estudio. Ahí está, justificación, ahí está el objetivo. La metodología, ven, ahí está resaltado en verde las partes importantes, en este caso relevantes para este estudio, ¿no? Es el diseño del estudio, el contexto, los procedimientos, los participantes, los resultados primarios, secundarios, dependiendo del tipo de estudio, el análisis estadístico, que tiene que ser bastante explícito, transparente, y si resulta demasiado extenso, para eso existe el material suplementario. A veces es bastante anecdótico que recibimos de vez en cuando algunas respuestas de los autores a los revisores diciendo no hemos podido dar más detalles de la investigación por falta de espacio, porque el artículo, la revista nos dice que no debemos extendernos más de 4.500 palabras. Para eso existe el material suplementario, no hay excusa. Resultados, participantes, ahí está el número de participantes. A veces hay también artículos en donde leemos así brevemente el resumen, la metodología y no encontramos cuántos participantes fueron incluidos en el estudio. Sí, de repente algunos no me creen, pero pasa. Datos descriptivos. Medidas de dispersión son importantes cuando se describen los resultados. Resultados principales, medidas de incertidumbre también son importantes. Siempre la parte estadística, dependiendo del tipo de estudio, es muy importante. Uso de material visual. Todas las revistas permiten el uso de material visual. Utilícenla. Sobre todo cuando el artículo es bastante complejo. Recuerden, los que mejor conocen el estudio son los autores, no los editores, no los expertos, porque los expertos no han realizado ese estudio, son los autores mismos. Entonces, lo que tienen que hacer es plasmar eso en términos fáciles, o si no se puede, utilicen material gráfico, tablas para consolidar resultados, que son números extensos, figuras y flujogramas, ¿no? Diagramas de flujo para, por ejemplo, selección de participantes o etcétera, dependiendo del tipo de estudio o complejidad que se requiera. Discusión. La discusión también tiene sus partes. Antiguamente no se daba mucha importancia a las secciones de una discusión. Ahora sí, es casi estándar. Sobre todo, se van a dar cuenta cuando vean artículos publicados en revistas de alto impacto, van a ver que una buena discusión empieza con los resultados principales. Ustedes dirán, pero si ya lo hemos mostrado ya en la sección de resultados. Lo que pasa es que en esta sección, en la discusión, no tienen por qué poner números, pero sí tienen que consolidar cuál es el mensaje.
Entonces, los expertos, los revisores internacionales, van a referirse al primer párrafo de la discusión, esperando que un buen artículo contenga justamente cuál es el mensaje de ese artículo, los principales hallazgos. Ahí está, resultados más importantes. Otra parte es comparación con otros estudios. Eso es fundamental, ¿no? Tiene que haber una honestidad de que seguramente no son los primeros que han hecho este tipo de estudio, pero de repente hay otras condiciones diferentes. Entonces tienen que comparar esos resultados con los hallazgos de otros estudios, de otros autores o de los mismos autores que han hecho ese estudio, ese tema en otro contexto. Posibles explicaciones, si los resultados son discordantes, opuestos a veces, ¿no? Entonces ahí entra a tallar mucho la especulación, pero no exageren. Sobre todo esto se ve en estudios epidemiológicos, ¿no? Cuando el estudio es observacional y hay 2 páginas sobre posibles mecanismos biológicos. No, el estudio es observacional y tiene sus limitaciones y pueden poner por ahí un par de oraciones de posibles mecanismos biológicos. Pero el artículo no es de ciencias básicas, no tienen que explayarse tanto en posibles mecanismos biológicos. Fortalezas. Esto también es una parte en donde inclusive investigadores rankeados a veces se olvidan o de repente intencionalmente no lo ponen. ¿Por qué? Porque piensan que con eso van a, con las limitaciones. Fortalezas, sí, ahí sí todos son muy buenos, unánimemente. Todos los autores son muy buenos en enfatizar las fortalezas del estudio. Donde fallan son en las limitaciones. Muchos autores piensan que al poner limitaciones están denigrando al artículo y va a disminuir las posibilidades de publicación. Todo lo contrario. ¿Ya? Así es que, porque eso lo sabemos ya los editores. Entonces, pongan las fortalezas, pero también las limitaciones del estudio. Y pónganlas de una manera concienzuda, extensa. Porque sobre todo los expertos en el tema van a encontrarle ahí las flaquezas. Y si los revisores, por un criterio de repente personal, tienden a criticar el artículo en general cuando no encuentran escritas las limitaciones del estudio. Es una observación que he hecho yo en base a estos 7, 8 años que tengo como editor. 3 años, un poco más en la revista del grupo de Lancet. Conclusiones fundamentadas, eso también es importante, ¿no? Como les decía, los resultados que no son planificados o la metodología que no es planificada, no tiene que ser ahí objeto de conclusión. Es un hallazgo, sí, lo pueden mencionar en la sección de resultados, pero no era la intención del estudio. Es relevancia, ¿no? Eso es importante, que la discusión y también el resumen se mencione la relevancia, el impacto del estudio. Esta parte final de una publicación también es importante. ¿Por qué? Porque indica transparencia de los autores. Por ejemplo, de vez en cuando recibimos estudios observacionales con una sola base de datos y 50 autores. Me pregunto yo, ¿los 50 autores realmente contribuyeron a este estudio observacional? ¿No? Entonces, tienen que enumerar ahí, tienen que listar la contribución la contribución real de cada autor, ¿no? En cada sección. Reconocimiento, ¿no? También es noble reconocer a las personas que nos han ayudado a hacer la investigación, pero que no reúnen los criterios de autoría. Referencias completas. También es importante, ¿no? Eso no lo ven directamente los editores, pero lo ven el equipo de producción, que sobre todo en fuentes que son de la internet,
se descuida esos detalles, ¿no? ¿Cuándo fue publicado? No es lo mismo que la información haya sido obtenida el año pasado o en 1975, digamos, ¿no? Entonces, todos esos detalles tiene que ser especificado, ¿no? Las páginas, etcétera, de cada artículo, cada sección de un libro, etcétera, que se incluya como referencia. El material suplementario es importante, como les mencionaba, ¿no? No hay excusa para no explicar en detalle cómo se realizó un estudio, por ejemplo, observacional. Para eso no hay límite para el material suplementario. Generalmente la mayoría de las revistas no ponen límite en eso. Pero obviamente tiene que ser razonable, ¿no? Si realmente vale la pena o contribuye a la reproducibilidad del estudio, ¿no? Mostrar detalles de la investigación. Ahora, el camino de un artículo hacia su publicación, con esto ya voy terminando. Vean que les puse el énfasis sobre la planificación del artículo, del estudio, perdón, el proceso de investigación, y viene ahí la difusión, ¿no? Que puede ser como eventos científicos de una manera rápida, antes inclusive que se publique, ¿no? Que es lo lógico en congresos nacionales, internacionales, publicación científica propiamente dicha en revistas científicas y en medios de comunicación masiva, que es muy importante, sobre todo en salud pública, ¿no? Tenemos que extender el mensaje más allá no termina ahí en la publicación de un artículo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Esto sí es solamente dentro del grupo de Lancet. Nos recibimos el manuscrito y vamos a ver. Nosotros lo evaluamos en 5 o 10 minutos. A veces nos toma, dependiendo de la complejidad, no lo tomen esto ya de una manera muy rigurosa. Depende del tipo de artículo. A veces un artículo nos puede tomar solamente 1 minuto. ¿Por qué? Porque el tópico no encaja con la revista. O nos puede tomar 20, 30 minutos, si es un estudio clínico, fase 3, 4. Bastante complejo. Tenemos que ver también el preregistro, tenemos que ver el protocolo de investigación. Entonces, no lo podemos hacer en 5 minutos. Hay que ser honestos con eso. Entonces, recibimos el artículo y vemos que si tiene mérito, tiene impacto, entonces pasa a revisión por pares, ¿no? Y si no es así, entonces ofrecemos la opción de transferencia a otra revista del grupo de Lancet. Por ejemplo, supongamos este artículo era sobre depresión, un tratamiento o un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento para depresión. Envían a la revista de Lancet y resulta que compitiendo con otros artículos no hay espacio para ese artículo, entonces deciden enviarlo a la revista de Lancet Psychiatry. Hacen la opción de transferencia. Si es que los autores deciden, se transfiere y bueno, igual sigue el proceso de revisión, o si no, los editores del grupo de la revista Lancet Psychiatry van a decir que tampoco no es para nosotros y lo ofrecen la transferencia a otra revista del grupo de Elsevier. Entonces, esa opción, y de repente deciden publicarlo o de repente rechazarlo. La otra opción, supongamos que la revista de Lancet lo aprueba, va con la revisión por pares y los revisores dicen que es un excelente estudio, se publica, o de repente dicen que después de la revisión también el artículo no reúne las condiciones como para ser publicado en la revista de Lancet. Recuerden, la revista Lancet es una revista top, es bastante difícil publicar ahí, ¿no? Entonces ofrecen también transferencia a otras revistas más especializadas
o regionales, dependiendo del contexto de la investigación, o lamentablemente es rechazado. Pero se ofrecen alternativas, ¿no? para ver si es que los autores están de acuerdo en poder transferirlo a una revista más especializada, etc. Ahora, la revisión por pares incluye expertos de un tema, 2 expertos, para ser exactos, por lo menos, y un revisor experto en estadística. Eso es el pilar de todas las publicaciones de artículos originales que nos llegan a cualquier revista del grupo de Lancet. A veces necesitamos la opinión adicional de un experto y a veces también un estadístico adicional, pero son excepciones, sobre todo para la parte estadística. Ahora, la revisión por pares puede ser rápida, como digo, depende también del interés de los revisores, ¿no? Eso basado en la calidad del resumen. Puede ser simplemente requerir una revisión nada más, un round de revisión. Puede requerir 2 veces, 3 veces a veces, dependiendo de dependiendo de la calidad del artículo, qué tanto se necesita mejorar, etcétera, o a veces inquietudes de los revisores expertos internacionales que piden o solicitan análisis adicionales, etcétera. Bien, el artículo es aceptado, todos felices. Ya viene la corrección, el diseño, que está bajo el encargo del equipo de producción. Y bueno, esta es la publicación que ya viene escrita, dependiendo del tipo de revistas o publicación online. Bien, creo que después de esto pasamos a las preguntas y respuestas. Quisiera acá mencionar sobre lo que es una convocatoria para artículos de investigación sobre desnutrición infantil, en colaboración con la Fundación Ecuador Crece Contigo, la revista de Lancet, Regional Health Americas, decidió que es un tema muy importante y que merece dar cabida a publicaciones que se deriven de esta base de datos. Entonces, acá para mencionarles exactamente el objetivo de esa convocatoria es artículos originales sobre desnutrición en niños en Ecuador. Puede ser prevalencia, factores asociados, tipos de nutrición, por ejemplo, o poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Ustedes son los expertos, los que van a trabajar con esta base de datos. Pero también hacemos la extensión de la convocatoria a artículos de revisión narrativa y artículos sobre políticas sanitarias, ¿no? Esto es importante para nosotros también. ¿Por qué? Porque es una forma de diseminar también y combatir este problema, que es no solo regional, ¿no? Es a nivel mundial. África, por ejemplo, es otro tema bastante complejo también. Unas recomendaciones adicionales, carta de presentación. Los autores de los artículos, por favor, tienen que enviar una carta de presentación donde indiquen que este es un artículo producto de la convocatoria de la Fundación Ecuador Crece Contigo, no para incrementar o disminuir las posibilidades de publicación, es simplemente para nuestras propias estadísticas. Criterios de selección, originalidad, ¿no? Supongamos, voy anticipando, de repente vamos a recibir 2 o más estudios similares de prevalencia de desnutrición en niños en Ecuador. Entonces, obviamente, daremos prioridad al estudio más robusto. Aunque me parece, sí, va a haber obviamente un criterio de selección por los expertos del comité ¿no? de los expertos de la Fundación de Ecuador Crece Contigo, antes de que los artículos sean enviados a nuestra revista. De más recomendaciones generales, ¿no? Que ya les mencioné anteriormente, y la evaluación igual va a ser exactamente como cuando recibimos un artículo original no solicitado, sin convocatoria, igual va a ser por expertos internacionales.
La difusión, vamos a tratar de que, dependiendo del número de artículos que recibamos, hagamos una colección dentro del número, de un número específico de la revista para dar mucho mayor énfasis a este campo, a este tema. Y se espera más o menos en el segundo semestre del año que viene para publicarlo, asumiendo que los artículos sean aceptados. Bien, con esto finalizo y estoy gustoso de resolver alguna pregunta que tengan. Gracias.